7 de la mañana, amigos televidentes, bienvenidos a la primera emisión de Noticias 7, este día viernes 3 de marzo. Bienvenidos, tenemos importante información que entregarles a todos ustedes. Buenos días a mis queridos compañeros que están con un semblante de viernes, ¿cómo están? Por fin viernes, una semana corta para mí, no sé para ustedes. Sí, se me ha ido muy rápida, pero muy bien. Hoy también con muchísima información, amigos televidentes, gracias como siempre por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Les estaremos contando lo que sucede a la interna de varias organizaciones indígenas y también lo que sucede, cuáles son las relaciones entre ellas. Más adelante le vamos a explicar por qué y cómo están. Así es, compañeros, amigos televidentes. Bueno, viernes ya al fin, aunque haya sido largo, corta la semana para todos, pues estamos aquí con muchísima información y también con los preparativos para la gran movilización que se ha convocado por el 8 de marzo, el Día Mundial de la Mujer. Pues se ha invitado a las organizaciones feministas a una movilización aquí en la ciudad de Quito. Les vamos a contar también lo que han aclarado respecto a las posturas políticas, de acuerdo a lo que se ha venido diciendo por la coyuntura política. Nosotros le contamos más adelante. Y también tenemos información del asesinato a una persona en un hospital de Guayaquil. Hombres se disfrazaron de médicos, ingresaron, lo acribillaron. Tenemos toda la información, pero a propósito, veo que a mis espaldas está el volcán Cotopaxi. Me voy a dar un par de pasitos. Esta foto que usted está observando, se puede dar cuenta que no es actual, porque no hay ninguna columna de ceniza sobre el volcán, ¿no? Muy linda, por cierto, para acabar esta semana. En cualquiera de las circunstancias es hermoso el Cotopaxi. Debemos admirarlo y también quererlo los ecuatorianos, a pesar de que esta situación pues está un poco complicada. Vamos a hacerles la invitación también para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, escucharnos en Pública FM y también seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Aquí iniciamos en este día viernes con la información. Este 8 de marzo habrá marcha de las mujeres y grupos femeninos en rechazo a las políticas actuales y la reivindicación de los derechos. La CONAIE se sumará a la misma. Este fin de semana, el Pleno de la Asamblea conocerá el informe de la comisión que pide el juicio político al presidente Lasso. Hay división de criterios jurídicos. Matan a un herido dentro del hospital en Guayaquil. Los sicarios entraron disfrazados de médicos y dejaron herido a un policía que los enfrentaba. En deportes, Barcelona tomó una pequeña ventaja hacia la final de la Copa del Rey en España a ganar 1-0 de visita al Real Madrid. En noticias del mundo, el gobierno de Nicaragua ha prohibido a la Iglesia Católica la celebración de la Semana Santa y todas las procesiones en otro enfrentamiento con el clero. Exactamente 7:03. Empezamos. 2 hombres armados y disfrazados de doctores ingresaron al hospital Abel Gilbert Pontón en la ciudad de Guayaquil para asesinar a un paciente que recibía atención médica. Una mujer y un policía resultaron heridos durante este ataque. Esta es la imagen de uno de los sicarios que ingresaron al hospital Abel Gilbert Pontón en Guayaquil, quienes se disfrazaron de doctores para ingresar hasta el 4º piso de la Casa de Salud y asesinar con 7 disparos a un hombre que recibía atención médica. 2 personas vestidas de blanco, es decir, haciéndose pasar como doctores, ingresan al hospital Guayaquil, suben al 4º piso, van directamente a una persona que fue ingresada a este hospital hace 2 días, del 28. Extraoficialmente se dijo que la víctima, Martín Marvin Maximiliano, era un privado de libertad, pero el Sistema Integrado de Atención a Personas Privadas de Libertad aclaró que no es un interno, y se trata de una persona que fue baleada en días pasados y que se recuperaba en dicho hospital. Esta persona, pues lamentablemente, tuvo 2 antecedentes. En el 2016 fue detenido por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. En el 2019 por la existencia del delito. Durante el ataque también resultó herido un policía. El policía reacciona y ante la presencia de estos 2 sicarios, es sometido y también es disparado el miembro policial. En video quedó registrado cuando el uniformado fue llevado en silla de ruedas para que sea asistido por el personal médico y escoltado por sus compañeros. Según testigos, el atacante, que fue captado con 2 armas en sus manos, bajó las escaleras y huyó del lugar a bordo de una motocicleta roja. Tenemos importantes, hasta el momento, gestiones que dan la ubicación del vehículo.
Una mujer que estaba cerca también fue alcanzada por los proyectiles. El policía fue herido de bala en el abdomen y su pronóstico es reservado. Edison Saavedra, Noticias 7. Ayer el comandante de la zona 8 explicaba un poco cómo fue que atentaron contra esta persona que se encontraba en el hospital. Dice que dos sujetos vestidos, como ya lo hemos visto en la nota, vestidos de blanco, subieron hacia el cuarto piso. Según el comandante, ahí ya se encontraban también en otras habitaciones personas privadas de la libertad que tenían custodia. Cuando inicia la balacera, evidentemente los policías que estaban dando custodia a otros pacientes ingresan a la habitación de la víctima mortal, que no era una persona privada de la libertad, no estaba, digamos, no había tenido previamente una detención, estaba ahí porque fue baleado, y cuando empiezan a forcejear, un policía resulta herido. Eso es lo que había dicho ayer el comandante de policía. Además, recordemos que el Código Plata se activó, ya se había activado desde el año pasado con similares acontecimientos. Recordemos, ocurrió en Chone, ocurrió la última vez en el Omni Hospital, y por eso es que el Ministerio del Interior había ya señalado cuál era el protocolo que se tenía con este Código Plata, que dicen se activó también en este evento. Y esta semana también hubo otro incidente, que también preocupa a las autoridades, preocupa a los pacientes. Esto ocurrió en el Centro de Salud Tipo C de Bastión Popular, cuando 3 individuos que estaban con heridas de alma pues ingresaron a este centro de salud y decían que empezaron a pedir y a exigir a los médicos que los atiendan, y esto generó también preocupación porque pues aquí lo que los pacientes mencionaban es que ellos se sienten indefensos, pues los atienden en las mismas camillas, en una camilla al lado, y no saben qué puede ocurrir. Luego de esto ingresó un policía con otra persona que estaba esposada, y pues se produjo ahí también un incidente. Esto ocurrió en Bastión Popular esta misma semana, y es por eso es que se ha puesto también sobre la mesa el hecho de discutir la seguridad que se brinda a este tipo de centros de salud que están en zonas estratégicas y en zonas en las que también se han registrado altos índices de violencia. Se ha dicho que este hospital también tenía guardia privada. Claro que sí. Ahora, a propósito del tema, tenemos el comunicado del Ministerio de Salud, en este caso suscrito por José Ruales, ministro de esa cartera de Estado, quien dijo que, como ya lo comentaste, Andrea, se activó el Código Plata en el Hospital Abel Gilbert Pontón, el Hospital Guayaquil, está ubicado en el suburbio de la ciudad. Vamos a poner en pantalla, por favor, el comunicado para que lo podamos observar y leer sobre lo que ha dicho entonces el ministro a propósito de este caso, como lo tenemos aquí a mi costado. Tras los acontecimientos ocurridos en el Hospital de Guayaquil, se activó el Código Plata en ese establecimiento y tanto su personal como los pacientes se encuentran fuera de peligro y resguardados por la fuerza pública. Ojo con esto, los hospitales son centros de paz cuya finalidad es atender y prestar servicios a la ciudadanía en cuidado de la salud pública y la vida. Es cierto que hay el debate en las redes sociales, mucha gente dice no deben llevar a las personas que están involucradas en bandas, no llevarlos a los hospitales, pero esto no se puede hacer porque la salud es un derecho para cualquier persona. La Constitución lo indica de esa manera. Y el código también hipocrático, hipocrático, de los médicos también lo dice, hay que atender a quien sea, no se le puede negar la salud a nadie. Y precisamente eso es lo que hay que discutir, la manera de aumentar la seguridad también para quienes otros pacientes que no están involucrados en esos temas puedan tener mayor seguridad. 7:09 a.m, vamos a continuar ahora hablando del 8 de marzo en conmemoración de este Día Internacional de la Mujer. Las organizaciones feministas y sociales preparan una gran movilización en Quito. Esta marcha, aclararon, no está alineada con la coyuntura política. Vamos a ver. Plegándose a la convocatoria mundial por el Día de la Mujer, el próximo miércoles 8 de marzo en Quito se llevará a cabo una gran movilización. A las 4 de la tarde de la marcha del 8 de marzo que saldrá desde la Plaza Indoamérica en la Universidad Central. La agenda de este año, según adelantaron las organizaciones feministas, está marcada por el rechazo a la violencia machista, embanderado en el caso del femicidio de María Belén Bernal. Queremos dejar de contar muertas en nuestro país y para eso son necesarias las medidas por parte del Estado. También piden al Estado socializar la ley de acceso al aborto en casos de violación. Sabemos y conocemos que en los territorios las mujeres, niñas, adolescentes, personas con posibilidad de gestar
no han podido acceder porque todavía se les sigue exigiendo requisitos, porque todavía hay un estigma en el sistema de salud. Otros puntos son el acceso al derecho a la salud integral y la erradicación de la violencia obstétrica. Estas demandas marcan la agenda del Día de la Mujer y aclaran: no se necesita utilizar el 8M como una tarima ni partidista, ni electoral, ni organizativa para los hombres. Lo que se aseguran es que, como cada año, en la movilización serán acogidas también las mujeres indígenas, igual que otros grupos sociales como las mujeres afros, trans y todos quienes quieran sumarse. Entonces tenemos que ser unidas, porque si somos unidas somos más fuertes. La consigna de la marcha de este año será: el 8 de marzo vamos a parar. Vamos a parar como mujeres porque sin nosotras el mundo no funciona. Y si es que nuestras vidas no importan, pues que produzcan sin nosotras. Parte del pedido de las organizaciones es evitar la violencia durante esta marcha, que esperan se desarrolle sin ningún tipo de incidente. Carolina Basante, Noticias 7. Así es, entonces el 8 de marzo aquí en la ciudad de Quito se dará esta movilización a partir de las 16 horas en la pileta de la Universidad Central. Esta es la invitación que han hecho las organizaciones sociales que dicen se han unido ayer estuvieron presentes de todas las provincias que conforman pues esta Alianza Nacional Feminista. Lo que también se aclaró es justamente lo que se ha venido diciendo después de que la CONAIE hiciera o mencionara que ellos se unirán a la movilización. Han dicho que ellos cada año también en la movilización están presentes las mujeres indígenas y pues este año no será diferente, pero no se alinean a los pedidos y exigencias de la coyuntura política. De hecho, mencionaron pues que esto no tiene nada que ver con las exigencias que se le hace como renuncia al presidente o como se ha mencionado, sino que son demandas estructurales que se han dado en todos los gobiernos y que no han tenido respuesta respecto a la violencia de género, al acceso a la salud también sexual y reproductiva a todas las mujeres. Y un punto muy importante es la eliminación de la violencia obstétrica dentro del sistema de salud. Sí, nuevamente entonces del día de ayer la FENOCIN ha dicho que también estará en la movilización del 8 de marzo, pero solo con su representación de mujeres campesinas, negras, afrodescendientes y también así lo ha dicho la CONAIE, que digamos es histórico, siempre todos los años de ellas están presentes, pero esta vez han reiterado que es esa la movilización a la que se ha convocado, que no hay paro. Y bueno, hay que recordar también que este año en la marcha del 8M no llegará a la Plaza Grande, van a llegar hacia el Parque El Arbolito, donde posteriormente habrá un concierto, es decir, salen desde la Plaza Indoamérica, me parece que se van a quedar en la caja del seguro, seguirán y luego dan la vuelta y luego regresan al Parque El Arbolito. En todo este circuito participa la Policía Nacional, hace una especie de custodia para que todo se lleve a cabo sin problemas. Lo que ha sucedido en años anteriores es que dentro de la marcha, que congrega una gran cantidad de personas, siempre hay algunos grupos que deciden ir un poco más allá, llegar a la Plaza Grande, lo cual ya lo sabemos está cercado, es prohibido para evitar que hayan incidentes, desmanes, actos vandálicos que podrían ocurrir. Esto se lo impide. Esperemos en este caso no tenga que otra vez vivir experiencias como la del año pasado, que hubo lanzamiento de gases lacrimógenos, etc. Reiteramos, es una gran marcha, no es un paro nacional y en esta ocasión, entre los nombres que se van a recordar y se va a hacer homenaje, Mara Belén Bernal, Maribel Castillo, que son los últimos casos de femicidios más sonados en el país. 322 femicidios en el 2022 y 9 de ellas son mujeres transgénero. Eso es parte de la reivindicación de esta marcha del 8 de marzo. Ayer se hizo énfasis justamente en lo que tú decías, Lautaro, el hecho de que no hayan actos violentos dentro de la movilización y también se ha hecho un llamado a la Policía Nacional para que se acompañe con este resguardo, pero pues justamente en el margen, ¿no?, de que ni de lado ni del otro lado hayan este tipo de incidentes. Lo que se quiere es pues conmemorar el Día de la Mujer, como se hace aquí, se va a hacer en Quito, se hace en muchas ciudades de alrededor del mundo. El año pasado, si mal no recuerdo, los policías que acompañaban, los uniformados que acompañaban la marcha fueron mujeres, precisamente, ¿no? Eran mujeres, Fue sí. el primer año, me parece, que se dispuso así. Exactamente, la primera vez que la policía, en este caso con un contingente considerable de mujeres, iban con ellas. Reiteramos, sí hubo incidentes, pero
que empañan la marcha como tal, y las organizadoras decían que ellas no tenían nada que ver, que eso fue un pequeño grupo. Que no existan infiltrados este año, Sí, ¿no? Eso es lo que esperemos estamos que no. esperando, que haya un gran contingente policial femenino y masculino que vayan a resguardar la seguridad de todos. Eso es lo que esperamos. Bueno, y la jueza Gina Zambrano, mucha atención, de la Unidad Judicial Civil de Montecristi en Manabí, ordenó la excarcelación de 2 privados de la libertad que cumplían una sentencia por femicidio en la cárcel de Cañar en Azogue. Justo pues llegando a esta fecha, se trata de Carlos F., condenado a 35 años, Luis C. a 34 años y 8 meses. Por su parte, el presidente Guillermo Lasso ya dispuso que el SNAI revoque la medida y se presente una denuncia en contra de la jueza por una presunta actuación con dolo, manifiesta negligencia o por error inexcusable. El gobierno reiteró en su llamado a los operadores de justicia a orientar sus acciones hacia la seguridad ciudadana, pues con la decisión de esta jueza, 2 hombres responsables del asesinato de estas mujeres recuperarían su libertad. A pocos días del 8 de marzo, que es lo que se busca es justamente lo contrario, y que se sancione de manera fuerte a quienes cometen este tipo de delitos. Uno de los que nombraste tenía 34 años de sentencia por 34 prisión. años, 8 34 años, 8 meses. Y apenas habían cumplido 5 años. Sí. O sea, ni el 40% de la pena. Y era uno de estos, el de 34 años, dejó a su amiga en el río asesinada. Ese es uno de los casos que fue muy sonado en Cuenca. Okay. Así es, el otro fue en Azores. Sí. Ahora, otro dato para tener muy en cuenta, otra vez jueces de diferente territorio o zona toman medidas de PPL que se encuentran en otra parte. Es decir, la jueza es de Montecristi, provincia de Manabí, y toma una decisión judicial de 2 PPL que estaban en la provincia de Cañar. Eso ha sucedido antes y es parte de lo que dicen expertos y analistas, que se tiene que buscar formas de reformar o controlar más de que jueces que no están en la misma zona empiecen a emitir medidas que benefician a otras personas. Y justamente esto se dio a conocer, este caso específicamente ayer en una reunión que tuvo el presidente de la República con varios representantes y son activistas de la violencia en contra de la violencia contra la mujer, y estaba la madre de una de las mujeres que fue asesinada y le hacía este pedido al presidente. Se acababan de enterar que pues le dejaban en libertad, o se daba esta orden de dejar en libertad al femicida. Ahí se hizo también un llamado para el sistema de justicia y para el Estado, en el sentido de pues que siguen ocurriendo este tipo de irregularidades, y en este año específicamente la reivindicación es justamente para erradicar la violencia contra la mujer. 7 de la mañana con 17 minutos. Ahora vamos a hablar de la división indígena, porque al parecer, amigos televidentes, los movimientos indígenas y campesinos estarían ya divididos. La FENOCIN acusa al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, de entrometerse en su federación. Piden respeto. Además, la FENOCIN descarta una convocatoria al paro nacional. Vamos a ver. La división dentro de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador, FENOCIN, se extrapola. Ya no solo se trata de la pugna por saber quién la encabeza, ahora hay acusaciones en contra de líderes de otras organizaciones sociales. Señor Leonidas Issa, deje de estar intrometiéndose en la FENOCIN. Señor Leonidas Issa, deje de estar empujando al señor Hatari Sarango para que nos divida. Respeto le decimos a Leonidas Issa. Para dar el pronunciamiento, Gary Espinosa asegura que continúa a la cabeza de la federación y desconoce la autoridad de Hatari Sarango, quien hace pocos días aseguró que él la presidía. Este Consejo Ejecutivo, presidido por Gary Espinosa, tiene la legalidad y la legitimidad. Lamentablemente la FENOCIN está viviendo una crisis interna debido de que Gary Espinosa no ha podido conducir bien primero a las organizaciones bases de la FENOCIN. Las discrepancias son evidentes. Lamentablemente Gary Espinosa desconoce la lucha del movimiento indígena. Debe desconocer justamente porque no es indígena. Y aunque se muestran diferentes, todos coinciden en la decisión en torno a las movilizaciones. Lo dejan claro. Nosotros no hemos convocado a paro oficial, estamos activados permanentemente en resistencia hasta que se cumplan estos 218 acuerdos. La FENOCIN, al igual que la CONAIE, ha anunciado que se unirá a la marcha del 8 de marzo. Sin embargo, para el 28 de ese mismo mes, en donde se prevé que se entregue el proyecto de agua, dicen no tener aún la invitación. Andrea Orbe, Noticias 7.
Muy bien, así es como han transcurrido estos últimos días dentro de la FENOCIN sin conocer quién realmente la lideraría a ambas partes, es decir, Hathary Sarango y Gary Espinosa dicen que jurídicamente a cada uno les correspondería encabezar la FENOCIN. Sin embargo, han convocado ya a una asamblea para que esto se pueda esclarecer. Otra de las cosas que también preocupaba, ayer estábamos conversando con el dirigente de Hathary Sarango, es esta acusación que hace Gary Espinosa hacia Leonidas Diza, pues dice que esto puede causar más desunión dentro de las organizaciones indígenas. Recordemos que para junio del año pasado todas las organizaciones se juntaron para poder realizar esta movilización, este paro a escala nacional, pero al firmar el acta del acuerdo de paz, una de las personas que se oponía precisamente fue Gary Espinosa. Él ayer en la rueda de prensa lo que decía es que, y recordó evidentemente esta escena, él dijo que él no quería firmar porque Leonidas Diza se había reunido previamente con el gobierno y que no lo habían invitado a esa reunión en donde se pusieron los puntos que se iban a firmar. Es decir, hay varias acusaciones. Hay varias acusaciones, hay una división que, como bien lo dijiste, en ese momento era visible dentro del movimiento indígena. Hubo malestar por parte también de Leonidas Diza en el momento en el que se estaba llevando a cabo este incidente. Han pasado ya y han transcurrido algunos meses en los cuales han estado juntos durante el proceso de mesas de diálogo, pero como vemos, pues evidentemente esta división dentro de la FENOCIN lo que ha hecho es ahondarse y ahora pues queda en incertidumbre también ver cómo van a tomar las decisiones en conjunto. Esperemos a ver lo que ocurre y el resultado de esta Asamblea General que ya fue convocada. Sí, esta disputa interna de los movimientos indígenas, estas diferencias entre CONAIE y FENOCIN efectivamente no es de ahora y se lo puede revelar, sabemos de muy buena fuente que no había la mejor relación entre Gary Espinosa y Leonidas Diza luego del episodio que comentas, y en los meses posteriores hubo ciertas separaciones. Se habla incluso de egos, de quién era la voz oficial, y no estaban muy de acuerdo. Quizás el único punto en el que sí coincidían es que hay 218 acuerdos que ambos dicen que no se han cumplido, pero mientras Diza se centraba en la focalización de los subsidios, lo que más ha peleado y ha pedido Gary Espinosa, y lo ha hecho aquí en este espacio, es la condonación de deudas. Esto era algo que se veía venir y ahora sí ya lo dicen públicamente. Diferencia entre Diza y Espinosa, dos dirigentes muy reconocidos hoy por hoy de los movimientos indígenas. Para aclararlo nuevamente, solo en lo que sí coinciden es en que no va a haber paro, no está convocado el paro hasta el momento, solo estas dos movilizaciones, 8M y 28M. Cada uno por su lado. Cada uno por su lado. Y lo importante también es entender cómo funcionan las dinámicas dentro de los movimientos indígenas, es que no se toma la decisión solamente quienes están a la cabeza. Aquí hay una dinámica de comunidad y es por eso que tienen que también considerar lo que sus bases digan y coincidan dentro de esta Asamblea General para poder finalmente tomar una decisión. Justamente, de hecho, esto lo vimos reflejado en esa firma del Acuerdo de la Paz, en la que pues no fue una decisión de los dirigentes, de hecho, sino que se preguntaba a las bases que estaban representadas ahí dentro de ese auditorio para tomar la decisión. Esto mismo va a ocurrir dentro de la FENOCIN. Eso no me quedó claro. Entonces, ahorita, Sarango se autodenomina presidente y Gary Espinosa también. Así es. O sea, hay dos presidentes. Sí, y jurídicamente dicen que los dos pues están respaldados por las bases. Es decir, Hathary Sarango incluso dice Gary Espinosa está desconociendo las bases que han estado con nosotros, y él nombra, por ejemplo, a Chimborazo, Cotopaxi, Sierra Centro de manera general, pero evidentemente, y yo le decía ayer, ¿cómo es que van a hacer entonces para decidir quién va a estar a la cabeza? Dicen que entonces convocarán a una asamblea y esperan que vayan las dos partes, porque puede convocarla uno y no ir el otro. Así no que sirve nada. van a esperar a las próximas semanas para esclarecer este tema. 7 de la mañana. Continuamos. En la Corte Nacional de Justicia no se instaló la audiencia de formulación de cargos en el caso Sinohydro, antes conocido como INA Papers, y en el que está procesado el expresidente Lenín Moreno, su esposa, su hijo y su círculo más cercano.
A pesar de estar presentes las defensas de las partes procesales, el juez Adrián Rojas decidió no instalar la audiencia de formulación de cargos en el caso Sinohydro, antes conocido como INA Papers. En el intento de instalar la diligencia se dieron lectura a 9 escritos, 3 solicitaron el diferimiento de la misma, entre ellos el pedido del abogado del expresidente Lenín Moreno, que aseguró no tener tiempo para revisar el expediente. Creo que es lo justo, creo que respetando el debido proceso, los abogados que estamos tomando el caso recientemente tenemos el tiempo oportuno para revisar. Es un expediente realmente extenso. Según Mesa, la Fiscalía no podría pedir prisión preventiva contra Moreno. No cabe la prisión preventiva por 2 condiciones de vulnerabilidad que tiene el señor. Aparte de ser una persona con discapacidad, es una persona que el 19 de marzo cumple 70 años. Entonces es imposible que se sustente un pedido porque caeríamos ya no en un tema ilegal, sino en un tema inhumano. Según su defensa, el exmandatario regresaría a Ecuador una vez terminado su contrato como comisionado oficial de discapacidad ante la OEA en Paraguay. En este caso se procesa por presunto cohecho a 37 personas, entre ellas el expresidente Moreno, quien asistió a la diligencia de manera virtual, su esposa, su hija, hermanos, 2 cuñados, amigos y representantes de empresas. Según Fiscalía, existe una presunta trama de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair. La empresa que se adjudicó el contrato habría pagado coimas por $76 millones a través de transferencias, cheques y dádivas para conseguir el contrato. El magistrado convocó la audiencia de formulación de cargos para este viernes a las 9 de la mañana. Edison Saavedra, Noticias 7. Como sabemos, entonces están siendo investigadas o procesadas 37 personas, pero eso no impide que hayan también testimonios dentro de todas estas diligencias, y uno de ellos se esperará para el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Es una versión sin juramento del expresidente Rafael Correa. Él está entonces convocado para que dé este testimonio. Él no está procesado ni investigado. Así es, pero se recibirá su versión sin juramento. Así porque los hechos sí fueron durante su periodo presidencial. Esto ocurrió entre 2008 y 2018, cuando Correa todavía era mandatario, pero entonces... Pero no está dentro de las 37 personas. Es como un testigo. Así es. Okay. ¿Por qué involucran al expresidente Lenín Moreno, compañeros y amigos televidentes, y en dónde se encuentra? A continuación tenemos un recuento sobre los vínculos que tendría el exmandatario con el caso de corrupción que podría procesárselo por cohecho. En 2009, Lenín Moreno cumplía su 3er año como vicepresidente del Ecuador. En enero de ese mismo año, la compañía china Sinohydro presentaba una oferta para adjudicarse el proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair. Según las denuncias, durante esos años habría influido para el otorgamiento de concesiones a las empresas Sinohydro y Recorsa. A cambio, una serie de coimas le habrían depositado como comisiones en la cuenta INA Investment, creada en 2012 por su hermano Edwin. En ese entonces, Moreno aún era vicepresidente del Ecuador. ¿Ustedes creen que yo a una empresa offshore, donde ocultaba dinero mal habido, le iba a poner el nombre de mis hijas? ¿Pero se imaginan semejante barbaridad? Del caso de corrupción no se habló hasta 2019, cuando la Fiscalía abrió una investigación previa por sospechas con la cuenta offshore de Moreno en Panamá, quien en ese momento ya era presidente del Ecuador en su 2º año. Si a la cuenta del presidente, su esposa y su familia han podido ingresar, imagínate lo que te pueden hacer a ti, así tipo KGB. Pero no sería sino hasta febrero de este 2023 que desde la Fiscalía solicitaron audiencia para formulación de cargos contra el exmandatario y su familia. El monto del presunto cohecho sería de unos $76 millones que corresponderían a aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra, que inicialmente fue de casi $1.979 millones. Sin embargo, Moreno ya no vive en el Ecuador desde el 2021. Y es que a menos de 3 meses de haber culminado su periodo presidencial en agosto del 2021, Moreno se trasladó a Estados Unidos para trabajar como profesor en la Universidad Internacional de Florida. Informó que estaría allí 3 meses, pero se quedó 5. Y luego, en febrero del 2022, se mudó a Asunción, Paraguay, para ejercer como comisionado para asuntos de discapacidad de la OEA en esa nación. Desde entonces, no ha vuelto al país, lo cual deberá hacer si es que la justicia finalmente exige su retorno por este presunto caso de cohecho. Lautaro Andrade, Noticias 7.
Hoy a las 9 de la mañana, pues entonces se retomará esta audiencia en la Corte Nacional de Justicia. Lo que ha dicho el magistrado a cargo es que no permitirá que se siga dilatando este proceso que fue pedido por las defensas de las partes que están involucradas. Un dato curioso que yo estaba leyendo respecto a este caso que me llamó la atención es cómo una de las formas en las que se movía el dinero y se decía que era en la forma del pitufeo, que es esto que se deposita en diferentes cuentas, ahorros o corrientes dentro del sistema bancario, pequeñas cantidades de dinero que al final llegan a una misma persona, y en este caso fue justamente a Conto Patiño y a sus 4 hijas y a una de sus nietas que están dentro de este proceso. Esto lo habría hecho uno de sus choferes de la empresa que está involucrada, y él también, el conductor, está involucrado dentro del proceso. El chofer era el que transfería el exactamente, dinero. Él se encargaba de depositar pequeñas sumas de dinero en diferentes cuentas. Fueron 6 millones de dólares que se movieron de esa forma en el sistema financiero y que finalmente llegaron a una misma cuenta que fue la de la familia de Conto Patiño. Pero en total son 76 millones de dólares. 76 millones. Conto Patiño, por cierto, quien no lo sabe, es allegado y cercano al expresidente Moreno y está dentro de los 37 investigados. Y él decía que era representante de Sinohydro también. Exactamente. Aunque era uno de los choferes. No. Amigo cercano del exvicepresidente, del expresidente. Y de ese pitufeo que mencionas, Carolina, 19,000 dólares habrían sido depositados en la cuenta de Lenín Moreno en Suiza cuando él trabajaba allá como representante de las Naciones Unidas para la Discapacidad, y también se habla que parte de los fondos que habría recibido el exmandatario los utilizó para comprar un departamento en Alicante, en España. Moreno, dándole oportunidad que se defienda, él ha dicho desde ese entonces que no es verdad, que él no ha usado dinero de coimas. Él dice que eso es una persecución y que además, como lo vimos en el reportaje, nombrar a su cuenta offshore con el nombre de sus hijas, dice que es algo muy poco probable. Por los nombres de sus 3 hijas, que todos terminan en Ina. Y Cristina es la Y Cristina, exactamente. Bueno, 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a seguir y hablar ahora sobre el informe que recomienda el juicio político al presidente de la República. Este no tendrá efecto, incluso si el Pleno el próximo día sábado vota a favor. Esto por no tener el carácter de vinculante. ¿Cuál es el procedimiento parlamentario para iniciar entonces un proceso de censura al primer mandatario? Nuestra compañera Carolina Basante nos explica en el siguiente reportaje. Llevar a juicio político al presidente no será tan rápido como se plantea dentro del Parlamento, que este sábado a las 8 de la mañana se reunirá para conocer el informe de la Comisión Ocasional. Para aprobar este documento son necesarios 72 votos. Si esto se aprueba no quiere decir que inmediatamente empezará un juicio político. De acuerdo a la ley legislativa, es necesario que un asambleísta inicie el trámite en el que exponga las causales y tenga al menos 46 firmas de apoyo de otros legisladores. Ingresado este documento en un plazo de 3 días, el Consejo de la Administración Legislativa deberá calificarlo, es decir, revisar que cumpla con todas las especificaciones legales. Esta revisión es de forma, no de fondo. Si esto se califica, deberá ser remitido a la Corte Constitucional para que ésta se pronuncie en un plazo máximo de 6 días. Aquí hay 2 alternativas. Si la Corte rechaza el pedido, este se archiva inmediatamente. Pero si emite un dictamen de admisibilidad, el trámite vuelve a la Asamblea y en un máximo de 3 días, el presidente de la legislatura deberá enviar el pedido a la Comisión de Fiscalización. En 30 días, esta mesa legislativa deberá construir un informe que recomiende al Pleno si existen o no elementos para la censura del primer mandatario. Durante este proceso se recogen las pruebas de cargo y descargo del interpelado y los interpelantes. Una vez que ese informe esté listo, el Pleno deberá ser convocado en un plazo de 5 días para conocer y debatir si acoge la recomendación de la Comisión de Fiscalización. Si aquí hay una mayoría que apoya el proceso de impeachment, el juicio político será convocado en una nueva plenaria. Ahí, luego de conocidas las pruebas y de un debate, serán necesarias 92 voluntades para la eventual destitución y censura del presidente. Carolina Basante, Noticias 7. Bueno, y 8 de la mañana este sábado está previsto que se dé el pleno de la Asamblea en el que se va a conocer el informe de la Comisión Ocasional. Como ya le hemos dicho, esta recomienda el juicio político al presidente, pero ya explicamos cómo es el procedimiento. No será inmediato, tomaría todavía por lo menos 1 mes y medio a 2 meses si es que esto pues llegara a darse. Lo que han dicho es que desde la comisión hay asambleístas que se han ofrecido a empezar el proceso de juicio político, pero también el bloque de UNES ha dicho que por su parte ellos también tomarían esta iniciativa. Por parte del oficialismo lo que han dicho es que sea lo que sea que ocurra, ellos también tienen lista su defensa y el ministro se ha pronunciado también al respecto.
Así es, 46 firmas son las que se necesitan y solo la bancada de UNES tiene 47 dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Lo que han dicho, ayer conversábamos igual con la asambleísta Arias y ella nos decía que seguramente la próxima semana ellos han escuchado que se entregaría entonces el pedido formal de juicio político. Es decir, lo que ocurra el sábado, digamos, no tendría absolutamente ninguna relación con iniciar per se un juicio político en contra del primer mandatario. Y si la Corte Constitucional dice que no hay admisibilidad, es decir, no le da paso al pedido de juicio político, queda ahí completamente. Así que esto es parte, ¿no? Sí, es un proceso político que está sucediendo, pero la última palabra la tiene la Corte, habrá que ver. Bueno, nos vamos a esta hora de la mañana, 7:34, a hacer una breve pausa. Regresamos enseguida con la Policía Nacional que investiga el ataque contra un fiscal. En breve tenemos información deportiva. Gonzalo Plata con detective privado las 24 horas. Y también un nuevo caso de violación. Hakimi del Paris Saint-Germain está acusado de violación. Les tenemos toda la información más adelante en Deporte 7. 37 minutos. La Policía Nacional investiga el ataque contra un fiscal de Machala luego de que sujetos armados incendiaran su vehículo. No se reportan heridos por este incidente violento. Las llamas que encendían la noche en la ciudadela Las Crucitas, en el suroriente de Machala, provenían de un vehículo estacionado frente a una casa del vecindario. Pertenecía a un fiscal provincial de El Oro, quien fue blanco de ataque de hombres desconocidos. Según los primeros reportes, sujetos armados llegaron en una motocicleta y dispararon contra el automotor. Luego colocaron un artefacto explosivo para que detonara. La onda expansiva afectó ventanas y enseres de la vivienda. El vehículo también quedó en escombros y la carpa bajo la que se guarecía casi en cenizas. Ni el fiscal ni su familia resultaron heridos, pero por seguridad sus nombres no han sido revelados. La Fiscalía informó que junto a la Policía Nacional ya están recabando indicios del atentado y se ha hecho una inspección ocular en el lugar de los hechos. Esta advertencia en un inmueble a una cuadra de una de las vías más grandes de Machala sería una advertencia. La provincia de El Oro se ha convertido en una de las más violentas del país. En los 2 primeros meses del año hubo más de 90 asesinatos. Lautaro Andrade, Noticias 7. Por el momento no hay mayor información, no hay nuevos datos. Están investigando sí lo que sucedió en Machala. Esto para contar a la gente que no vive allí. Es en el sur de la ciudad, suroriente, cerca de una avenida de las principales, una avenida periférica, podríamos decirlo, de la capital de la provincia del Oro. Allí vivía este fiscal. Esto sucedió en horas de la noche cuando llegaron estos hombres armados, dispararon y luego de una serie de indicios balísticos que recabaron, son aproximadamente 10 disparos que hubo en ese sitio, pusieron un taco de dinamita, explotó, sonó bastante fuerte, rompió las ventanas, asustó a los vecinos y los hombres escaparon. Iban en 2 motocicletas según las versiones preliminares de la policía. Reiteramos, no hay heridos, pero lo que sí es que preocupa lo que haya sucedido en este caso, que parecería era una advertencia contra el fiscal. No es la primera vez, Carolina, que sucede, ¿no? Así es, de hecho, este año, en enero, justamente se dio un caso de un ataque a una fiscal y a su asistente en Paján, mientras que en el 2022 3 jueces, un ex juez también, fiscales y un asistente fueron asesinados y otros más también, otros 3 ex funcionarios judiciales fueron atacados. Esto viene siendo como una tendencia y por eso también dentro del Consejo de la Judicatura lo que se ha planteado es pues brindar qué estrategias se pueden dar para poder brindar más seguridades a los servidores judiciales que están involucrados en casos pues delicados. Recuerden ustedes que pues se creó hace poco esta unidad anticorrupción de jueces, también anticorrupción, y a ellos también se les está planteando desde que se creó esta unidad pues una estrategia para poder resguardar sus vidas y también para que no estén exentos de que ellos también caigan en este tipo de redes de violencia. Así es, desde septiembre del año pasado ya se realizó esta solicitud formal de parte de la Corte Nacional de Justicia para que se le pueda dar seguridad a cada uno de los fiscales. Recordemos que incluso esta solicitud vino después del fiscal que fue asesinado en Guayas, afuera de un hotel, me parece, ¿verdad? En el centro de Guayaquil. En el centro de Guayaquil hizo entonces ya la solicitud formal, pero evidentemente y la policía
policía se pronunció, digamos, autoridades policiales se pronunciaron en ese momento diciendo que era imposible poner un policía por cada fiscal, que es por eso que iban entonces a encontrar la manera de darle seguridad. Claro, porque los fiscales, sobre todo los fiscales y también algunos jueces, dicen que están en una disyuntiva, porque por un lado, cuando tienen que tramitar alguna causa por narcotráfico o por crimen organizado, o buscan sobornarles y mediante la corrupción decirles tienes que fallar a favor de X persona, de X miembro de estos grupos de delincuencia, o de lo contrario hay las amenazas y ya hemos visto que no solamente se quedan advertencias, sino ya hay casos de muertes lastimosamente. Sí. Así es. Bueno, y un juez llamó a juicio ya a 6 personas por el delito de lavado de activos de al menos 15 millones de dólares. Esto en el caso denominado Leandro Norero. Según las últimas investigaciones, estas personas habrían participado junto al abatido capo de la droga en la compra y venta de bienes con dinero ilícito entre el 2015 y el 2022. Entre ellas se encuentran su pareja Lina R. y sus hermanos Israel N. y Joana Z, mientras que su madre Betty T. y su cuñado Juan R. fueron sobreseídos. En este caso también están procesadas 8 personas jurídicas, mientras que el juez ordenó la incautación de 30 bienes y fondos que ascienden a 15 millones de dólares. Norero era considerado el financista de los grupos de delincuencia organizada en el país y fue asesinado, recordemos, el 3 de octubre en la cárcel de La Tacunga. Si bien es cierto, Norero exactamente pues fue asesinado, pero el proceso penal continúa porque sus familiares estarían vinculados con las actividades ilícitas que él tenía. Como contexto, cuando a él lo detiene la policía, lo encuentra en Guayaquil, había lingotes de oro, 9 millones de dólares en lingotes de oro, también había 6 millones de dólares en efectivo, había más o menos 1 millón de euros también. Entonces es parte de esta red. Recordemos que Norero, por cierto, fingió su muerte en Perú, ahí sí la fingió, se vino al Ecuador a seguir con sus actividades ilícitas y ahora entonces sus familiares, su pareja están procesadas y irán a juicio por lavado de activos. Bueno, 15 millones de dólares. La incautación de sus bienes, sí, que ascienden a prácticamente 15 millones de dólares. Autos, casas, de todo. Y que se exigía que sean devueltos también a la familia luego de este proceso y luego del asesinato de Leandro Norero, que como bien dijiste, fingió su muerte en Perú porque ahí también era investigado por delitos de narcotráfico, luego fue identificado y fue hallado aquí luego de una investigación que se realizó en la ciudad de Guayaquil. 7 de la mañana, 43 minutos, y esta misma semana un equipo técnico de la vicepresidencia constató avances del proyecto de esterilización por irradiación del mosquito responsable de transmitir el virus del dengue. Esto a cargo del Instituto Nacional de Investigación de la Salud Pública. El objetivo de este estudio es disminuir la población de este insecto y por consiguiente la incidencia de las enfermedades de transmisión vectorial. El proyecto tiene establecido 4 lugares piloto de aplicación. Primero en la isla Santa Cruz, en Galápagos, Esmeraldas, Manta y Parroquia Delita en Ibarra. Varsovia Ceballos, investigadora del INSPI, lo explica a detalle. Vamos a escucharlo. El proyecto de la técnica del mosquito estéril aquí en el Ecuador es una técnica enfocada en la producción de machos estériles de la especie Aedes aegypti con el objetivo de disminuir el impacto de estas poblaciones de los insectos en la transmisión de las enfermedades como el dengue, chikungunya y Zika. Y conjuntamente con varios investigadores de aquí, de nuestra institución, estamos liderando este importante proyecto que con la colaboración de entidades internacionales y nacionales estamos impulsando. Bueno, interesante proyecto que acabamos de observar de esta esterilización de los machos de los mosquitos, y es importante en estos momentos ya que hay un gran rebrote del dengue en nuestro país vecino del sur, como es Perú, también en Bolivia y en Brasil. Así que Ecuador está dando un paso adelante en la investigación y en la erradicación de este mosquito Aedes aegypti que tanto daño en la costa pues causa también. A pesar de que la cifra aquí en el Ecuador no es, digamos, alarmante, ¿no?, como lo es en países vecinos sobre el contagio de dengue, evidentemente este tipo de acciones, de actividades que se están realizando desde el INSPI, sobre todo actividades científicas para poder erradicar el dengue en las provincias o en las ciudades que más ha tenido históricamente casos de dengue, es bastante interesante. Y voy a repetir lo que dice la científica: están pues haciendo que nazcan machos de dengue, tiene evidentemente el nombre científico de este mosquito, para
para que se apareen con las hembras y eso evidentemente no genere que haya más mosquitos del dengue. Esto es una prueba piloto nada más lo que está realizando el INSPI, pero evidentemente es un gran paso en el Ecuador para erradicar esta enfermedad. Wow, qué bueno. Es muy innovador, también muy llamativo y sobre todo en estos momentos, como bien dicen, hay un rebrote preocupante que ha puesto en alerta a otros países de Sudamérica, pues Ecuador está dando un paso en este tema y sobre todo con investigación propia. Sí, porque mira el impacto de si estos estudios llegan a tener éxito, claro. Ecuador sería el pionero en una forma de erradicación del dengue y podría servir esto para los demás países y también el impacto que podría tener esto internacionalmente hablando es muy grande. El impacto de la investigación en nuestro país debería aumentar para que tengan esos impactos precisamente. 7:46 a.m, vamos a una pausa en la Universidad Católica con un hombre menos, perdió 2-1 ante Millonarios y bueno, quedó fuera de la Copa Libertadores. Tendremos todos los detalles en nuestro segmento de deportes enseguida. Hola, hola, muy buenos días. Es viernes y todos aquí en la mesa lo sabemos. Estamos de buen ánimo, chicos, chicas. Así es, totalmente. Aunque no muy buenas noticias en el plano futbolístico. Bueno, para ustedes porque le iban al Real Madrid, yo le iba al Barcelona y he quedado campeona de esta mini apuesta que hemos hecho aquí porque ayer el Barcelona sorprendió porque no era el favorito y venció 1-0 al Real Madrid. Además con un gol de ida. En el partido de ida, claro que sí, de la Copa del Rey. Así es que falta todavía ver qué pasará en la vuelta, pero ganaron de visitantes, así es que esa es una muy buena noticia también para los hinchas. Vamos a hablar de lo que ocurrió el día de ayer en Copa Libertadores, porque Católica quedó eliminada. Nuestro segundo equipo ecuatoriano. De hecho, empieza el día de hoy ya con el partido entre Libertad y Deportivo Cuenca a las 19 horas. Ahí está en pantalla el árbitro Rodi Zambrano. El día sábado a las 14 empieza esta fecha 2 con el Nacional Técnico Universitario. A las 16:30 Liga de Quito Aucas, que tendrá VAR también. A las 19 horas Barcelona contra el Delfín. Si tenemos las imágenes ahí, Barcelona Delfín con el árbitro Luis Quiroz. De este partido también tendrá servicio de VAR. El domingo 5 de marzo a las 14 horas Mushugruna contra Gualaceo. A las 16:30 Universidad Católica contra Guayaquil City. A las 19 horas Orense contra Emelec, que también tendrá el servicio de VAR contratado, recordemos, por los equipos. Y finalmente el lunes 6 de marzo a las 19 horas, Cumbayá contra Independiente del Valle, que tampoco festejará todavía su Recopa Sudamericana, sino que esperará estar en casa propia para hacer el respectivo festejo. Vamos a hablar precisamente, decíamos que Orense jugará contra Emelec el día domingo a las 19 horas, pero también ha ocurrido un lamentable hecho y es que un voraz incendio consumió las instalaciones administrativas de este equipo. Ahí estamos viendo las imágenes. Se conoce hasta el momento que fue ocasionado por un cortocircuito, una mala instalación eléctrica habría sido la culpable de este incendio que se originó a las 6:30 de la mañana del día de ayer en la provincia de El Oro. El Cuerpo de Bomberos de Machala, aproximadamente 40 uniformados se necesitaron para controlar este incendio que, ya lo decíamos, fue provocado por una mala instalación eléctrica. Afortunadamente no hubo heridos, pero eso sí, se suspendió la venta de entradas. Hasta el domingo esperamos que ya logren retomar y reubicar esta taquilla para vender las entradas, porque el partido contra Emelec sin duda llama la atención para sus aficionados. Vamos a hablar entonces ahora de Aucas, porque una buena noticia se dio a conocer esta semana, y es que firmaron un contrato, una alianza, un convenio con ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, y será el primer equipo de América en portar el logo de ACNUR para llevar adelante esta causa. Vamos a ver la siguiente nota.
Con la firma de este acuerdo, Sociedad Deportiva Aucas y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, buscan promover la protección e integración de las personas forzadas a huir de sus países. El equipo oriental presentó así la camiseta oficial que portará durante la temporada 2023. El convenio tiene una duración inicial de 1 año. AUCAS considera al eje de sostenibilidad y acción social como parte de su ADN. Sin duda nosotros creemos que el generar este tipo de esfuerzos nos hace mejores, con mejores personas, no necesariamente mejor equipo, y eso sirve parte de nuestra estrategia corporativa, por así decirlo, para aumentar la marca de Aucas. La marca de Aucas no es solo el equipo de primera, no es solamente ganar títulos, sino también generar un impacto social positivo para la sociedad. Según cifras de ACNUR, en Ecuador radican más de 500,000 de refugiados, uno de los números más altos de personas reconocidas como refugiadas en América Latina y el tercer número más grande de refugiados inmigrantes venezolanos en la región. Ahora que tenemos el acuerdo, pues vamos a trabajar varias iniciativas de información pública, de diseminación de información, pero también actividades concretas a nivel comunitario. Así que vamos a planificar una amplia gama de actividades y trabajarlas con el AUCA. El cuadro oriental se une así a importantes equipos de Europa que ya han llevado el logo de ACNUR en su camiseta, como el Barcelona de España, la Roma y el Nottingham Forest de Inglaterra. Miriam Zambrano, Deportes 7. Y ahora pasamos rápidamente a hablar de Gonzalo Plata porque ha tenido una entrevista bastante particular con uno de los presidentes de la Kings League. Vamos a escuchar cómo fue este ping-pong de respuestas, de preguntas y respuestas. Preguntas rápidas con Gonzalo Plata. No quería, pero le ha atracado para. ¿Qué tal estás del 1 al 10? 10. ¿Cuántos años tienes? 22. Si volvieras a nacer, ¿qué jugador de fútbol te gustaría ser? Y no vale tú mismo. Messi. Un jugador rival que te gustaría tener en tu equipo y no vale Messi. Neymar. Jugador con el que mejor te llevas dentro del vestuario. Machís. Un jugador que te haya sorprendido para bien. Andai. ¿Qué ha sido lo último que te has comprado? Unos zapatos. Emoticono que más usas. Corazón. ¿Qué te comprarías con 10 euros? Una caja de chicle. Otra posición en la que te gustaría jugar. 5. Medio campo. Volante. ¿Sabes lo que es la Kings League? Sí. ¿Por qué equipo ficharías? Por el tuyo. ¿Por el barrio? ¿Y el presidente que mejor te cae? Agüero. Un sueño por cumplir. Campeón del mundo. Un equipo de España que te caiga bien quitando el Valladolid. Barça. Un equipo de fuera de España que te caiga bien. Chelsea. Y un consejo de vida, ya para terminar. Que hay que luchar para conseguir todos sus sueños. Perfecto. Bueno, y sobre Gonzalo Plata, precisamente, el Valladolid, que es el equipo en el que milita actualmente, le puso un detective 24/7 para que lo vigile. Vigile qué hace después de salir de los entrenamientos. Esto a propósito del problema que tuvo tras el accidente de tránsito por tener alcohol en su sangre en el 2021. Entonces, después de esto, ya han tomado las precauciones del caso y quieren que se concentre en el tema deportivo. Así es que vamos a ver qué ocurre con esto. Ahora vamos a hablar de lo que les decíamos. Hakimi, este jugador del Paris Saint-Germain y que además fue figura con Marruecos en el Mundial, ha sido formalmente acusado por las autoridades de Francia de violación. El jugador niega rotundamente estas acusaciones de una chica de 23 años que fue a su casa y dijo que había sido un comportamiento ya abusivo sexualmente por parte del jugador. Sin embargo, él niega rotundamente esto y el Paris Saint-Germain de hecho ha apoyado al jugador y dice que está a favor del sorprendente lateral del Paris Saint-Germain, ¿no? Sí, seleccionado marroquí, jugó el Mundial, gran jugador. Pero antes de irnos tenemos un anuncio muy importante que dar, ¿no? Así es, porque Ecuador TV será el encargado de transmitir el partido entre Liga de Quito y el Deportivo Quito. El conjunto azulgrana presentará el a su clásico equipo. de la capital. Así es, el conocido por muchos tiempo como el clásico de la capital. Bueno, nosotros el 11 de marzo estaremos con este partido, así es que ustedes no se lo pueden perder. Sí, 11 de marzo, 19 horas, Atahualpa, presentación de Quito. Ahora vamos a una pausa y ya regresamos. 8 de la mañana, buen fin de semana para todos, compañeros y ustedes, amigos. Más noticias, 7 de la noche en punto en la emisión estelar. Gracias.